Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Filipenses 2:9. Dice la palabra del Señor así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Una vez más, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hagamos una oración, hermanos, y oren por mí. Padre, muchísimas gracias por este día. Podemos venir a tu casa con libertad para adorarte, para oír tu palabra, para estar unidos en la fe con nuestros hermanos. El día de hoy estudiaremos una porción muy hermosa de tu palabra. Te pedimos sabiduría para entender todo lo que esto significa. Y para poder vivir así asombrados, con un asombro santo, cada día por la obra que Cristo, tu amado Hijo y nuestro Salvador, hizo por nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula La exaltación de Cristo y nuestra santificación. Vamos a ver qué tiene que ver una cosa con la otra. La exaltación de Cristo y nuestra santificación. Ahí en el póster aparece solo como la exaltación de Cristo, pero usted sabe que es también y nuestra santificación. Algo le pasó ahí al que hace el PowerPoint, que soy yo, y le faltaron unas palabritas ahí al póster. Hermanos, el tema pasado estuvimos hablando de la humillación de Cristo en su encarnación. Pablo empezó por describir la elevada posición que Cristo dejó, la cual era que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa es la posición exaltada de gloria en la que nuestro Señor Jesucristo estaba. Y luego Pablo, de una forma que solamente pudo haber inspirado el Espíritu Santo, porque no hay otra explicación para tanta belleza y tanta profundidad, comenzó a describir una serie de descensos, una serie de pasos a través de los cuales Jesús comenzó a descender de su posición de gloria a una humillación que nuestro Señor sufrió y que ningún otro ser humano, oiga bien, hermanos, en la historia de la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que viva al final de esta era, ha experimentado. Pero este mensaje, obviamente, hermanos, que vimos la semana pasada sobre la humillación de nuestro Señor Jesucristo, estaría incompleto si Pablo hubiera terminado ahí. Hubiera terminado Pablo diciendo: y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se imagina qué haríamos con eso? Estaríamos prácticamente con el Dios encarnado que descendió hasta lo más bajo y al último simplemente murió. Obviamente la historia no para ahí. Y entonces Pablo nos viene a hablar el día de hoy, en esta porción, de la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo. Primero aprendimos que fue humillado hasta lo sumo, es decir, esa palabra sumo ahí quiere decir que no podía ser humillado más. Pero ahora veremos que entonces, después de eso, nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Es decir,
no se le podía exaltar más. Porque lo que vamos a aprender el día de hoy es que Cristo vuelve a la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Filipenses 2, 9 al 11 son uno de los versículos más importantes en todo el Nuevo Testamento. En ellos leemos, hermanos, el propósito de Dios, escuche, esto es central, el propósito de Dios de que un día todo el universo proclame 4 palabras. En el español por lo menos son 4 palabras. Y esas palabras son: Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen Jesucristo es el Señor? Este fue, hermanos, el primer credo cristiano. La iglesia cristiana, hermano, tiene muchos credos. Está el credo de los apóstoles, el credo de Calcedonia, el credo de Nicea y muchos otros credos. Pero este fue el primer credo, sencillo, 4 palabras: Jesús es el Señor. Y tiene una profundidad, hermano, inmensa cuando nosotros entendemos qué queremos decir cuando estamos diciendo Jesús es el Señor. Es un credo sencillo. ¿Se lo podrá usted memorizar? Digámoslo una vez todos juntos: Jesús es el Señor. Es en este contexto que está Romanos 10:9. Cuando en Romanos 10:9 alguien decía Jesús es el Señor, estaba diciendo Jesús es el amo y Señor y autoridad suprema en el universo. Eso era lo que estaban diciendo. Vamos a ver, hermano, hasta el verso 13, pero vamos a comenzar a analizar el verso 9, por favor. Una vez más leemos ese verso. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí hay una frase que es una famosa frase bisagra, como decía yo en un tema anterior, que quiere decir que conecta un tema con el otro. Y cuando Pablo acaba de hablar de la humillación de Cristo, en el verso 6, 7 y 8, y explica todos los pasos de descenso que Cristo tomó, entonces Pablo introduce esta frase: por lo cual. Está aludiendo a la humillación de la cual nos acaba de hablar. Y lo que quiere decir es que ahora nos va a comentar algo con respecto a eso. Repasemos los pasos de la humillación de Cristo. No se aferró al ser igual a Dios, se despojó de ciertas prerrogativas divinas mientras estaba encarnado en la tierra, tomó la forma humana, porque no podía tomar la forma de un ángel, pues no venía a morir por los ángeles, venía a morir por los humanos. Tomando la forma de humano, tomó la forma de esclavo. Es decir, no vino para ser un rey que estaba compitiendo con Herodes, sino vino para ser un esclavo. Herodes comía mejor que él, Herodes dormía mejor que él, Herodes tenía mejor vida humanamente hablando que él. Pero no conforme con haber tomado esta forma de esclavo, se hizo obediente hasta la muerte. Porque los esclavos, hermano, cuando hablamos de los esclavos en el contexto de la Biblia, los esclavos no eran dueños de nada. Su amo era dueño de ellos y de hasta su misma vida. Y por eso nuestro Señor, tomando esa forma de esclavo, se hizo obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte. Porque no fue lapidado como Esteban fue lapidado, no fue decapitado como Juan el Bautista fue decapitado, sino que fue crucificado para que se cumpliera que iba a ser maldito todo aquel que iba a ser colgado en un madero, y de esa forma pudiera llevar la maldición y hacernos libres a nosotros y darnos vida eterna. Ahora, después de todo esto, Pablo dice por lo cual, es decir, debido a esto, debido a que fue humillado hasta lo sumo, Pablo procede entonces a describir ahora su exaltación debido a su obediencia hasta lo sumo. Dice Pablo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y aquí hay una lección para nosotros, hermano, una lección práctica para nosotros. Porque la Biblia enseña que el camino de la exaltación es la humillación. Y si esto fue verdad en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿cuánto más no es verdad en nosotros? Que debemos, hermanos, de aprender que entre más el Señor nos use o más el Señor nos dé por su gracia,
mas la gloria es solamente de Él, no de nosotros. Nunca se gloríe usted por sus logros, hermano. Siempre dele la gloria al Señor, porque ese es el ejemplo que nuestro Señor nos dejó. A pesar de que Él hizo obras tan maravillosas, hermano, que nosotros jamás haremos, porque la obra que nuestro Señor Jesucristo fue única. Él no buscó exaltarse a sí mismo, esperó la exaltación del Padre. ¿Quién dice que lo exaltó? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Exaltó es una palabra muy interesante. La palabra uperupso significa, está compuesta por dos términos: uper, que significa sobre, y upso, que significa exaltar. Quiere decir poner por sobre todo. Es decir, el Padre tomó al Hijo después de que terminó toda su obra de redención y lo puso sobre todo. No hay nadie por sobre Cristo, nadie, escuche. Ni príncipes, ni reyes, ni gobernadores. Usted me puede mencionar a la persona más importante de esta tierra, al hombre más poderoso, más influyente de este mundo. Nadie está por sobre Cristo. Usted me puede mencionar a los ángeles mismos, que son poderosos, y ninguno de los ángeles está por sobre Cristo. Usted me puede mencionar la creación más hermosa que pueda usted pensar, los planetas, la naturaleza, toda belleza que usted pueda pensar, y no está por sobre Cristo, porque el Padre tomó al Hijo y lo puso por sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad. El Hijo gobierna, el Hijo manda. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tuvo etapas de descenso, pero también tuvo etapas de ascenso. Y le quiero mencionar 4 etapas de ascenso cuando Él comenzó a ser exaltado. Lo primero que fue es que ascendió de entre los muertos, es decir, fue resucitado. Porque su último paso en el descenso fue haber muerto, y una muerte de cruz. Así que las etapas de ascenso comienzan revirtiendo las etapas de descenso. Y lo primero que hace Cristo es levantarse de entre los muertos. La muerte no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. Comenzó el proceso de exaltación del Hijo. Y resucita en una forma única, porque habían resucitado personas antes. Cristo mismo resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de aquel hombre que le dijo Talita Cumi que su hija había muerto, Jairo. Pero Cristo resucita de una forma única, con un cuerpo glorificado. Por eso es primicia de entre los muertos, para nunca más ver muerte. O sea que su resurrección es única también en la historia. Su segundo paso, hermanos, en su ascenso es que el Señor Jesucristo, después de resucitar al tercer día de entre los muertos y de haber estado 40 días físicamente con los apóstoles, enseñándoles, instruyéndolos, mandándolos a hacer la gran comisión, a los 40 días nuestro Señor Jesucristo ascendió corporal y visiblemente al cielo para ser recibido, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, en gloria. Fue recibido en gloria. Estaban delante de todos los apóstoles y de repente el Señor comenzó a elevarse y comenzó a levantarse de entre ellos y ascendió al cielo. El tercer paso, hermanos, en su exaltación fue que Cristo fue coronado. Cuando a veces pensamos en la ascensión, no cometamos el error de quedarnos, hermano, con el simple acto y efecto de que Cristo ascendió, de que Cristo venció la gravedad y de una forma inexplicable que humanamente no entendemos, estando en un cuerpo glorificado, comenzó simplemente a volar. Usted sabe que el día de hoy nosotros vemos, por ejemplo, películas de Marvel o de alguna de esas compañías y los superhéroes vuelan, ¿verdad? Y no hay una explicación, realmente es pura fantasía, ¿no? Pero Cristo realmente desafió la gravedad y ascendió. Pero no nos quedemos solo con ese acto de que Él desafió la gravedad y ascendió. Fue más que eso. Cuando Cristo ascendió al cielo, Cristo llegó al cielo, hermano, para ser coronado como Rey de Reyes y como Señor de Señores. En Mateo 28:18, antes de ascender, le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando Cristo asciende, entonces Cristo asciende para ser coronado y tomar esa potestad y tomar esa autoridad que le había sido dada. Y en el cuarto lugar, hermanos,
del ascenso del Señor Jesucristo, cuando Cristo asciende, cuando Cristo llega al cielo y cuando Cristo es coronado, ¿qué hace Cristo después? Se sienta a la diestra del Padre. ¿Y eso de qué habla? Eso habla de que toma su posición como sumo sacerdote para siempre estar intercediendo por los que son suyos. La obra de salvación, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, la obra de justificación de nuestro Señor Jesucristo está terminada. Y no hay nada más que añadir a su obra de salvación. Es suficiente. Todo aquel que cree en Él será salvo. Pero hay una obra que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo. Y es, según Hebreos 7:25, la de interceder siempre por nosotros. Porque en esa posición de sumo sacerdote que Él está ejerciendo actualmente, Él es el que intercede por su pueblo. Por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de la gloria del Señor y esperar que Cristo interceda por nosotros. En este paso, ya el Señor Jesucristo está entonces en la gloria con el Padre que había tenido con el Padre antes que el mundo fuese. Y que fue en cierta parte aquella gloria a la cual Él renunció mientras estaba encarnado. Continuemos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora aquí hay dos posturas. Cuando dice y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Algunos dicen que este nombre es el nombre de Jesús. Y algunos dicen que este nombre es el nombre Señor. Los que se basan que es el nombre Jesús dicen porque el verso 10 dice inmediatamente para que en el nombre de Jesús. Esa es la razón. Ellos dicen el nombre es Jesús porque inmediatamente en el verso 10 dice para que en el nombre de Jesús. Si le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra y luego nos dice para que en el nombre de Jesús, entonces es el nombre de Jesús. Pero los que se basan en que ese nombre es Señor, se basan en que en el versículo 11 acaba diciendo para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Lo vamos a ver cuando lleguemos al verso 11. Yo no sé, usted qué dice, yo no sé cómo, tal vez usted busca otros materiales y otras Biblias de estudio, otros comentarios y dice, ok, creo que esta es la exégesis más exacta, más correcta. Le voy a decir lo que yo pienso. Obviamente basado también en estudio que he hecho, no es que una revelación nueva. No. Estoy de acuerdo hasta cierto punto con ciertos exégetas que aquí se refieren no necesariamente a un nombre en sí, sino que se refiere a la posición exaltada. Porque ¿qué era lo que hacían los nombres en los tiempos de la Biblia? Lo que hacían los nombres en los tiempos de la Biblia era simple y sencillamente describir el carácter de la persona. Eso era lo que hacían los nombres, describir el carácter. Por ejemplo, Abraham, antes de ser Abraham, era Abraham, padre enaltecido. Pero cuando el Señor le cambió el nombre a Abraham, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Serás padre de multitudes. En otras palabras, tendrás hijos. No importa que Sara esté estéril, tú vas a tener hijos. Primero en la carne, pero en segundo lugar tuvo hijos espirituales, porque todos los que creemos en Cristo somos descendientes de Abraham. También vemos eso con Jacob. ¿Qué significaba el nombre Jacob antes de que se lo cambiaran? Suplantador. ¿Y por qué? Porque era suplantador, hermano. Desde el vientre le quiso quitar todo a su hermano. Como no lo logró desde el vientre, cuando nació lo engañó con un plato de lentejas y le quitó la primogenitura. Pero cuando llegó el momento en que el Señor lo llamó para el propósito que Dios tenía para él, Dios le cambió el nombre. Dios le dijo, de hoy en adelante serás llamado Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. Es decir, podríamos decir que bíblicamente tenemos argumentos para decir que los nombres en sí no eran necesariamente la importancia, sino lo que el nombre en sí significaba. Y en este caso, lo que quiere decir te daré un nuevo nombre, es decir, estarás en esta posición exaltada. Por ejemplo, Hebreos 1:4 dice que heredó un nombre que es más excelente que el nombre de todos los ángeles. Entonces creo yo, puedo estar equivocado, que esta expresión simple y sencillamente quiere decir que Cristo fue puesto por encima de todo. En su encarnación fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿se acuerda cuando vimos Hebreos? ¿Por qué fue hecho un poco menor que los ángeles en su encarnación? Porque todos los hombres somos menores que los ángeles y Cristo se hizo hombre. Yo no tengo el poder que tiene un ángel. ¿Se acuerda aquel ángel que vino y mató 185,000 asirios? Yo no puedo hacer eso. Entonces por un tiempo Cristo se hizo menor que los ángeles.
en su encarnación, en su humillación, pero luego después en su exaltación, Cristo es por sobre todos los ángeles. No hay ningún ángel que pueda compararse con Cristo. Son servidores de Cristo. Verso 10, hermanos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ok? Aquellos que se someten, hermano, a la suprema autoridad de Jesucristo conformarán tres grupos. Aquí vamos a ver tres grupos, hermano. Dijimos que todos los grupos se someten a Cristo, sea el grupo que sea. Pero aquí la Biblia los resume, agarra todos los seres del universo y los pone en tres grupos. Y dice que se someten los que están en el cielo, se arrodillan, hermano, escuche bien. Se arrodillan, dice, toda rodilla se doble. Se arrodillan ante Él los que están en la tierra y se arrodillan ante Él los que están debajo de la tierra. Primero, los que están en el cielo, ¿quiénes son? Bueno, en el cielo están los ángeles. En el cielo están las personas que ya han sido redimidos, los espíritus sin cuerpo todavía, que ya han sido redimidos, pero que existen en una manifestación que nosotros no logramos entender, obviamente, pero que existen allá, que están con el Señor. ¿Ok? Y estas dos categorías entonces de seres del cielo se arrodillan ante Cristo. Alguien muy inteligente diría, el Padre también está en el cielo, ¿se arrodillará al Padre ante Cristo? Claro que no, eso sería ir en contra de la Trinidad. Dios no puede adorar a alguien más, eso sería idolatría, dejaría de ser Dios. Hay que entender entonces ese tema de la Trinidad en su sano contexto. Pero hay un segundo grupo y se refiere a los habitantes de la tierra. Toda persona, dice, en la tierra se arrodillará ante Él. Aquí hay dos grupos también. Los redimidos, que nos postramos en adoración ante Él. Es hermoso postrarse en adoración ante nuestro Señor Jesucristo. Doblar nuestras rodillas. Esos momentos sublimes cuando las rodillas se te ponen endebles y ya no puedes estar en pie y te postras. Pero también los no redimidos que se arrodillarán ante Él debido a su juicio cuando Él regrese. Es decir, sí o sí tú te postrarás ante Cristo, ya sea porque te has convertido y crees y le adoras, o porque te has endurecido y le has rechazado, pero Él vendrá a juzgarte. Y será terrible el juicio delante de Cristo, hermano. Hay un pasaje en Apocalipsis que dice que ante la ira del Cordero, los reyes y los príncipes de la tierra le pedirán a las montañas, échense sobre nosotros y cúbrannos de la ira del Cordero. Jesucristo es muy misericordioso, hermano, como Salvador, pero será implacable como juez, implacable con los que lo rechacen hasta el final. Por eso es que la salvación es hoy. La salvación no es después. La salvación es ahora, que Cristo, como un cordero inmolado, que fue ante sus trasquiladores y se quedó callado y se dejó humillar y sufrió esta muerte humillante. Ese es el día de la salvación, ante el cordero humilde. Pero el que la rechace se encontrará con el león de la tribu de Judá. Y como león, hermano, el Señor será, hermano, implacable. Y eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Porque alguien dirá, uy, qué cuadro tan malo de Cristo. Se está pintando un cuadro de Cristo como que Cristo fuera un tirano, que ya cuando venga y a todos los que lo hayan rechazado los va a pisotear, etcétera, etcétera. No es mi versión, es lo que dicen las Escrituras. Es lo que dicen las Escrituras. Así que en el cielo habrá dos grupos de gente que se postrarán ante Él, los redimidos y los ángeles. En la tierra habrá dos grupos también, los redimidos adorándolo, los no redimidos siendo presa de su juicio, que será terrible. Pero hay un tercer grupo, y es el grupo de los que están debajo de la tierra. Y la mayor parte de comentaristas coinciden en que esto se refiere a ángeles caídos y a muertos que no fueron salvos. Es decir, este es un grupo meramente de puros condenados. En el cielo son puros que están en la gracia de Dios, ángeles buenos y salvos. En la tierra dos grupos, los que están bajo la gracia de Dios, los que no están bajo la gracia de Dios, pero debajo de la tierra solamente condenados. ¿Por qué? Porque habrá un momento, hermano, en que toda persona, toda alma irá a juicio delante de Dios y será juzgado por sus obras. Y cuando no sea hallado en el libro
de la vida del Cordero, ¿qué va a pasar con esa persona? La Biblia enseña que será arrojado al lago de fuego. Y en ese proceso de ser arrojados al lago de fuego, tanto los demonios que se rebelaron contra Dios, como las personas que rechazaron a Cristo hasta el final, vendrá un acto y efecto de arrodillarse y de rogar, implorando misericordia. No habrá más misericordia. Se acabó el tiempo de la gracia para ese entonces. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el verso 10, toda rodilla se dobla ante Él. Todo mundo se postra ante Él, ya sea voluntariamente o a la fuerza. ¿Okay? Pero en este pasaje también toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Igual, voluntariamente en adoración o por la fuerza, reconociendo sí, tú eres el Señor. De una mala gana, ¿no? Pero al final reconociendo, tú eres el Señor. Y fíjese lo que esta palabra, en el contexto del siglo I, fíjese lo interesante de esta palabra Señor, hermano. Fíjese lo que se entendía por Señor en el siglo I. Se entendía amo o propietario. Y era uno de los títulos especiales de los emperadores romanos. Kyrios, la palabra era Kyrios. César, casi siempre decían, César es el Señor. César es el Señor. Ese era el credo de los paganos. Antes de que se convirtieran a Cristo, todo el que estaba bajo el imperio romano tenía que declarar, el César es el Señor. Y lo estaban declarando amo y propietario de todo el universo, al emperador. Pero cuando las personas venían a Cristo, las personas tenían que decir, Cristo es el Señor, no el César. Y entonces venía el imperio romano persiguió y torturó a muchísimos cristianos que les decían, simplemente di que el César es el Señor y renuncia a tu fe en Cristo y te vamos a salvar, te vamos a dar vida, no vas a morir en la hoguera. Policarpo, uno de los mártires, le dijeron, renuncia a Cristo, mírate, eres hombre anciano, ya tenía más de 80 años. No traigas este mal sobre ti, simplemente di que el César es el Señor. Y Policarpo dijo, le he servido a mi Señor por tantos años y nunca me ha fallado, así que Cristo es el Señor. Y lo quemaron en la hoguera. Muchos eran lanzados al circo romano, entre las fieras, entre los gladiadores, y aún así ellos, hermano, no negaban al Señor. Esta palabra, hermano, cada vez que usted encuentre en el Nuevo Testamento la palabra Señor, esa palabra, hermano, viene de Jehová. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se habla del nombre de Dios, Yahweh. Cuando el Antiguo Testamento hebreo se tomó y se tradujo al griego, por ahí unos 300 años antes de Cristo, se tradujo al griego, hermanos, la palabra Yahweh se tradujo como Kyrios, que quiere decir Señor. Entonces, esta traducción llamada la Septuaginta al griego del Antiguo Testamento, cada vez que ellos leían Señor, sabían que se refería a Yahweh, a Dios, al único Dios verdadero. Entonces, cuando los cristianos del siglo I estaban hablando de que Cristo era el Señor, estaban implícitamente diciendo que Cristo era Dios, que Cristo era amo y Señor del universo. Entonces, eso es lo que confesamos, hermano. Lo que estábamos repitiendo hace rato, que estábamos hablando de memorizar este pequeño credo cristiano, Jesús es el Señor. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo Jesús es Dios. Jesús es amo supremo y Señor de todo el universo, está por encima de todo y no hay nada que pueda estar por encima de Él. Hermanos, Jesús no solo es nuestro Salvador, debe de ser también nuestro Señor. Todo el mundo quiere salvación. ¿Quién no va a querer salvación? Cuando te empiezan a describir el cielo. El cielo es un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más muerte, no habrá más dolor. No habrá ni necesidad de sol, porque el Señor y el Cordero iluminarán todo el cielo. Y algunas cosas metafóricas como calles de oro, mar de cristal, la ciudad con puertas de grandes perlas. Paraíso. No, yo quiero ir ahí. Yo quiero que Jesús me salve. El problema es que Jesús no está salvando a nadie que no le llame Señor. Ese es el detalle. Y llamarle Señor es decir que vives para hacer su voluntad.
Fíjese cómo son las cosas. El Señor Jesucristo se hizo esclavo para obedecer al Padre en todo. Nosotros nos convertimos a Cristo y es un llamado prácticamente a hacernos esclavos de Cristo y obedecer a Cristo en todo. Pero esa esclavitud es una esclavitud bien paradójica, porque es una esclavitud que nos hace libres. Fíjese, qué hermoso, ¿no? Nos hace libres de vivir para nosotros, nos hace libres de vivir para hacer nuestra voluntad. Nos lleva a hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios siempre trae bendición. Entonces somos bendecidos en esa esclavitud. Jesús no será salvador de aquellos que no le quieran tener como Señor. No podemos estar aferrados con una mano al pecado y aferrados con la otra mano al Señor. Cuando decimos que Cristo es el Señor es porque hemos dejado todo atrás para seguir al Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para la gloria de Dios Padre. La última parte del verso 11. Para la gloria de Dios Padre. Finalmente Pablo explica y aclara por qué todo esto. Toda esta exaltación del Hijo. Y dice que es para la gloria del Padre. ¿Y quién está exaltando al Hijo? El Padre. ¿Para gloria de quién? Para gloria de Él. Ve que no hay ninguna competencia dentro de la Trinidad. No hay ningún celo. No hay, hermano, una especie de rivalidad. Hay una armonía perfecta, hermanos, en la Trinidad. Toda esta exaltación del Hijo le da la gloria al Padre. Más bien, esta exaltación del Hijo constituye el objetivo supremo y el cumplimiento de la divina voluntad del Padre, al demostrar su amor perfecto hacia su Hijo. Amén. Ahora vamos a entrar en el giro y nuestra santificación. ¿Qué tiene que ver la exaltación de Cristo con nuestra santificación? Me costó hacer este sermón porque cuando llegué al verso 11 y terminé dije, como que aquí falta algo. Pero dije, creo que voy a dar 2 versos más y a ver cómo puedo lograr unirlos. Y obviamente hay una unión entre ambos, ¿no? Porque la primera sección acaba diciéndonos que Jesús es el Señor, y la sección que viene de nuestra santificación, entonces nos llama a vivir como que Él es nuestro Señor, en santificación. Verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra frase bisagra, por tanto. Empezamos con una frase igual, por lo cual. Ahora otra, por lo tanto. Otra expresión que busca, por medio de algo que nos acaba de decir, llevarnos a una conclusión. Lo que acaba de declarar es la exaltación de Cristo. Y ahora va a usar entonces la exaltación de Cristo para llamar a la santificación a los filipenses. Porque volvamos al contexto. Pablo está preso cuando está escribiendo esto bajo arraigo domiciliario, mandando esta carta a la iglesia de Filipo. Y todo esto que les he estado diciendo es para ellos, para los hermanos de Filipo. Y les dice Pablo a los hermanos, por tanto, hermanos, después de todo este proceso, hermanos, Cristo fue humillado, Cristo descendió así, pero que después Cristo fue exaltado y fue exaltado de esta manera. Por tanto, hermanos, vamos a vivir en santificación. Y usted sabe que Pablo está haciendo un llamado a la iglesia de Filipo porque hay un conato de división en la iglesia. Es una iglesia bastante saludable, pero por ahí hay un problema. Filipenses 4:2 lo vamos a analizar cuando lleguemos ahí. Y los está llamando a la santificación, porque la santificación cura todos los problemas de la iglesia. Si yo me esfuerzo por vivir en santificación y tú te esfuerzas por vivir en santificación, créeme que nuestros problemas entre tú y yo se terminarían solos. Porque estaríamos buscando la gloria de Dios, ambos, la voluntad de Dios. No aferrarnos para ver quién puede más, quién sabe más, sino unirnos en una misma misión de que el evangelio sea predicado, que Cristo sea glorificado, que la iglesia local sea bendecida y la iglesia universal también. Vamos a ver varias razones, hermano, que Pablo da de por qué los cristianos debemos de estar siempre activos en nuestra santificación. Lo primero dice, amados míos. Razón número 1, porque somos amados. Esa es la razón número 1 por la que nosotros, hermano, debemos de estar siempre activos en nuestra santificación. Los filipenses eran personas que Pablo amaba mucho, el Señor también les amaba, y por tanto, por ser amados, deberían entonces de estar siempre trabajando en su santificación.
El ser amados, Pablo está presentando el pensamiento así. El ser amados debe ser una motivación para ser santos. Tenga cuidado, porque puede ser mal interpretada. Soy amado, puedo vivir en pecado. Soy amado. Final de cuentas, ¿qué me va a poder hacer el Señor? Su gracia es mayor, como decía el canto, ¿no? El Señor sabe que no somos perfectos y que pecamos, pero eso no se debe de usar para que abunde el pecado en nuestra vida. Que hay un pasaje que dice, y si abunda el pecado, abundará la gracia, ¿no? Y si lo malinterpretamos, podemos decir, pues yo le doy al pecado y el Señor le da la gracia, ¿no? Pablo dice, usen este pensamiento de son amados para su santificación. ¿Por qué? ¿Usted querría que sus hijos le lastimen con su amor? Claro que no. Nuestro amor no debe de lastimar también nuestra comunión con Dios, sino de ir en pro de esa comunión, de hacerla más fuerte por medio de nuestra santificación. ¿Qué más? Como siempre habéis obedecido. Como siempre habéis obedecido. Fíjese el concepto que Pablo tiene de los filipenses. Pablo recuerda a los filipenses con nostalgia y usted sabe cómo les ha escrito de lo que hemos venido viendo. Pero Pablo tiene un recuerdo de ellos que son bastante obedientes. Y este es un perfil del cristiano, por lo tanto. O sea, así debería de recordarnos la gente a nosotros. Oh, fulano, mengano. No, son gente que obedece en la palabra. No a la perfección, repito, pero son gente que se esfuerza, gente que lucha. Ese es el recuerdo que Pablo tenía de los filipenses. Hermanos, como siempre ustedes han obedecido, hermanos. Son obedientes. Mire lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es incongruente. Automáticamente, al ser cristianos, una de nuestras características debe ser la obediencia a la palabra de Dios. Y hay muchos mandamientos, usted los puede leer en su casa hoy en la tarde. Todos los mandamientos que Dios quiere que obedezcas en su palabra. Muchos piensan inmediatamente en los 10 mandamientos de Éxodo 20 y está bien, pero lea todos los mandamientos del Nuevo Testamento. Que ores, que soportes a tu hermano, que perdones al que pecó contra ti, que te congregues, que escudriñes las escrituras, que le hables a las personas de Cristo, que ayudes a la viuda, al huérfano, al pobre, al necesitado, que aportes en tu iglesia donde te congregas, que busques la paz unos con otros. Infinidad de mandamientos que hay en las escrituras. El Señor le dijo a Israel en Isaías 1:3 que el buey conocía a su Señor y el asno conocía su pesebre. Les dice el Señor a Israel, y ustedes no me conocen a mí. Y le llamaban Señor, pero andaban mal. Andaban en desobediencia, no estaban obedeciendo, y la obediencia debe de caracterizarnos, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Pidámosle mucho en oración para que el Señor nos ayude. ¿Qué más? No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y esto habla de responsabilidad personal. Es decir, Pablo dice, yo estoy a miles de kilómetros de distancia. Póngale comillas ahí al miles porque tengo que checar un mapa para ver si estoy bien. ¿Ok? Pablo dice, yo estoy lejos de ustedes. Y Pablo dice, es su responsabilidad obedecer. Es deber de ustedes. Yo puedo motivarles, escribirles, orar por ustedes, encomiarles que siempre han obedecido. A final de cuentas, es deber de ustedes obedecer. Usted sabe, hermano, que uno de los trabajos de uno como pastor es motivar y ayudar siempre a la gente. Hermano, échele ganas, hermana, no se deje. Hay gente que a veces viene decaído y cansado y que ya no quiere seguir y están pasando luchas y dificultades. Y uno de pastor a veces la tiene que hacer de porrista. Hermano, usted puede, vamos. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano, uno también se cansa. Uno también se cansa. Y hay veces, hermano, que hay gente que sale con cosas que tú dices, no, como dijo Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo. Y porque hay pecados que ya ni son de cristianos. Aunque en este caso sí era un cristiano, se ha entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo a fin de que se salve en el día del Señor. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, usted no busca a Dios en su casa. Usted no lee la Biblia con su familia. Usted no ora con su esposa. Usted está
todos los días consumiendo contenido nocivo para su salud en la televisión, en internet, en el teléfono. Su vida es un caos, es perezoso, es negligente, irresponsable. Y usted, hermano, acaba un día muy mal. No es culpa mía ni de los ancianos, porque es su responsabilidad. Pablo les dice aquí a los hermanos, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Nuestra santificación, hermano, es nuestra responsabilidad. Hay una colaboración obviamente del Señor en nuestra santificación, que vamos a ver más adelante, pero también es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer en nuestra santificación. Y mire lo que dice aquí, precisamente aquí está: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y esto de qué habla? Esto habla de caminar, hermano, de una forma muy prudente, en el temor y el temblor, de saber, hermano, que el pecado es grave. El pecado es grave, ¿sí o no? El pecado es grave, hermano. Tú dices, no, pero ya soy cristiano, el Señor destruyó el pecado, destruyó el poder del pecado. Es cierto, el pecado ya no te puede llevar al infierno. Y en ese sentido el Señor destruyó el poder del pecado. Pero el Señor te puede dar una disciplina terrible en esta vida si tú coqueteas con el pecado y caes en pecado. A los de Corintio, en 1 Corintios 11, que abusaban de la cena del Señor, hasta los mató. Entonces debe de haber un temor, debe de haber un temblor en nosotros con respecto al pecado. Obviamente no estamos hablando, hermanos, aquí de un temor a la condenación. ¿Por qué? Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es temor a la condenación, pero sí es temor, hermanos, a desagradar a Dios. Siendo que somos sus hijos y que nosotros, hermanos, desagrademos al Señor, debemos de vivir en un temor reverencial, en una preocupación santa por darle a Dios el honor que Dios merece y evitar el castigo por desagradarle. El temor santo es muy necesario en la vida del creyente. El temor santo nos ayuda a no estar jugando con el pecado. El temor santo nos mantiene alejados del castigo del Señor, porque el Señor al hijo que ama disciplina y lo corrige. El temor santo nos ayuda a mantener nuestro gozo, porque ¿qué quita el pecado? El gozo. ¿Qué dijo David cuando había pecado? Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. No había perdido su salvación, pero había perdido su gozo. Nos ayuda a tener un buen testimonio ante el mundo y eso le trae gloria al Señor. Entonces, muy importante aquí entender, hermano, esto de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que no quiere decir que te ocupes en obtener la salvación. Ese es el error que muchas veces se comete al leer este verso. Ocúpate, trabaja en tu salvación, tú la tienes que lograr. No, la salvación es por gracia. Pero ocupaos aquí dice, trabaja en algo que ya tienes. No es trabaja por algo que no tienes, no es trabaja para obtener algo que no tienes, es trabaja en lo que ya tienes. Y se lo voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque la salvación, hermano, bíblicamente y teológicamente tiene tres dimensiones. Y quiero que ponga atención en esta parte para que no creemos una confusión. La salvación es pasada, presente y futuro. Se lo explico. La dimensión pasada, hermanos, de la salvación es la justificación. Es decir, hubo un momento en que usted fue salvo. En ese momento usted fue justificado. Eso, por ejemplo, en mi vida, en mi caso, pasó hace más de 20 años. La salvación, mi justificación, sucedió en un momento en el pasado. Ya fui justificado y fui salvado. Pero también hay una dimensión presente, y esa dimensión presente de la salvación se llama santificación. Ese periodo de santificación está comprendido desde el día que yo nací de nuevo hasta el día que yo voy a morir. Y todo ese periodo de tiempo el Señor quiere que yo lo use para crecer a la imagen de su Hijo, alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pero mi salvación, escuche, también tiene una dimensión futura. ¿Y esa cuál es? Es la glorificación. Cuando yo muera, mi cuerpo va a ir a la tumba, mi espíritu va a ir con Dios, pero mi cuerpo va a esperar en la tumba ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Y cuando Cristo regrese, ese cuerpo va a ser resucitado, voy a recibir un cuerpo glorificado y entonces el 100% de mi redención terminó. ¿Sí? Entonces hay una parte todavía, hermanos, en la redención de ustedes. No me entiendan mal, yo no estoy diciendo que usted no ha sido salvo y que usted va a ser salvo en un proceso por medio de obras, no. Pero la redención tiene un proceso en sí. Justificado en el pasado,
santificado todos los días en el presente y glorificado un día en el futuro y reunido para estar para siempre con el Señor. Entonces es importante nuestra santificación, porque nuestra santificación es uno de los eslabones de estas tres dimensiones: pasada, presente y futura. Es importantísima. De hecho, es a través de nuestra salvación que nosotros podemos de verdad comprobar que hubo una justificación. El que no vive en santificación no puede estar alardeando de que ha pasado por una justificación. Lo podemos poner en tela de juicio y decir, es que no vives como un justificado. La justificación, hermano, ¿qué es lo que hace? La justificación nos hace hijos de Dios por posición. Éramos hijos de ira, vivíamos en tinieblas y fuimos quitados en la justificación. Y posicionalmente fuimos declarados hijos de Dios por adopción. Pero ¿qué es la santificación? Es vivir como hijos de Dios. Mientras que la justificación te dice tú eres hijo, la santificación te dice vive como hijo. Porque si no seríamos incongruentes, es decir soy hijo y no vivir como hijo de Dios. Hay dos posturas, hermano, con respecto a la santificación. Voy a ser breve en este punto. Una es el quietismo y otra es el pietismo. Suenan igual pero son diferentes. El quietista dice: dejemos toda nuestra santificación en las manos de Dios y no hagamos nada, que Él lo haga todo. ¿Ok? Ese es el quietista. Prácticamente dice: ya el Señor me salvó, hay que Él me santifique, yo voy a vivir como mi vida me dé a entender y hay que Dios termine la obra que empezó. De todos modos Él dice que Él la terminará, etcétera, etcétera. Que es abusar de la Biblia y sacar de contexto lo que dice. Pero el pietista se va al otro extremo. El pietista dice: Dios ya me salvó y ahora si yo no retengo mi salvación por medio de mis buenas obras, la voy a perder. Entonces el quietista se queda quieto y no hace nada, pero el pietista trata de ser tan piadoso que piensa que él está contribuyendo para acabar de lograr su salvación, porque es como si Cristo no la hubiera concluido en la cruz del Calvario. Entonces hay que tener cuidado con estos extremos, hermano. Ambos son nocivos. Lo que la Biblia nos llama a nosotros prácticamente es a una obediencia activa. Una obediencia activa sin caer en legalismo. El pietismo tiende a caer en el legalismo y a decir hagamos todo para lograr nuestra salvación, pero sin caer en el quietismo que lleva al libertinaje. Dios ya lo hizo. Yo puedo beber y comer, al fin y al cabo que mañana moriremos, como decían los profetas griegos, los poetas griegos, perdón. Nos debemos de tener mucho cuidado. En el cristianismo, hermano, hay denominaciones que tienden a una cosa o a la otra. Por ejemplo, el pentecostalismo tiende mucho al pietismo, a decir si no vienes a la vigilia y el Señor vino, te quedaste. Si te enojas con tu hermano y te mueres, te fuiste al infierno. Porque tienden mucho a que eres tú el que tiene que acabar de lograr la salvación. Pero hay que tener cuidado también, porque a veces algunos reformados tienden al quietismo. No, el Señor ya lo hizo, ¿para qué voy a evangelizar si el Señor va a salvar a los que Él va a salvar de todos modos? Él los escogió, no los dejará perder. ¿Para qué voy a orar si el Señor ya sabe la palabra que está en mi boca antes que yo la hable? Que lo haga Él solo. Tengamos muchísimo cuidado con eso, hermanos. Y verso 3, hermanos, para que ya vayan, relájense, hermano, ya termino. Último verso. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí está, ¿ok? ¿Podemos ser santificados? Sí, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ocupaos? Sí, ocupaos, claro. ¿Por qué? Porque el Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si ve, hay una colaboración en nuestra santificación. Se dice que la justificación es un monergismo, es un término teológico para decir que es solamente obra de Dios, monergismo, pero se dice que la santificación, dije justificación, ¿ah? Justificación es un monergismo, santificación es un sinergismo, que quiere decir el trabajo de dos partes. Y la santificación siempre va a ser porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad y nosotros nos ocupamos activamente en obedecer al Señor. Pablo le escribió a los Corintios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí ve el balance? Pablo dice: yo he trabajado bastante, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Porque Dios era el que producía el querer como el hacer por su buena voluntad en todas las obras que Pablo hacía. Confiar en Dios es obedecer. Estos versos, hermanos, si los pudiéramos resumir en un axioma corto: confiar en Dios es obedecer. Confiar en Dios no es confío, ya lo hizo, yo no hago nada.
Confiar es obedecer al Señor, porque Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y vamos a ver este verso rapidito entonces. ¿Por qué? Porque Dios es. La primera razón, hermano, de nuestra santificación, y que nuestra santificación es un trabajo que Dios nos ayudará a hacer, es porque Dios es. Tenemos un Dios real, un Dios verdadero. Dios está ahí. Dios va a terminar la obra que Él comenzó, hermanos, en nosotros. Dios es un Dios personal. No es como las deidades paganas que adoraban los corintios, por ejemplo, o las deidades del Antiguo Testamento. Esas deidades estaban todos los días, los cananeos, por ejemplo, tratando de apaciguar a Baal, que era el dios de la tormenta, para que les mandara lluvia. Y todo era condicionante. Te vamos a ofrecer los sacrificios que necesitas porque queremos los beneficios que nosotros queremos obtener de ti. Era una relación de interés. La relación de las personas con los ídolos siempre va a ser una relación de interés. Con Dios no. Dios nos va a bendecir porque somos sus hijos y porque Él es un Dios real, un Dios personal, y esa es su voluntad para nosotros. El que produce, porque Dios es el que produce. Dios es el que produce. La palabra griega es energeo y es la raíz de la palabra energía. Es decir, Dios nos dará las fuerzas, hermano, para hacer su voluntad. Incluso a ti que te estás durmiendo en este sermón, Dios te dará las fuerzas. Dios te dará las fuerzas. ¿No? De alguna forma vas a decir, no sé cómo lo hice, pero aprendí. Y eso que estaba durmiendo. Dice 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo todo lo que hacía decía, gloria a Dios. Dios producía el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en vosotros, ¿ok?, en todos nosotros. ¿Qué implica esto? Que Dios está con nosotros. Pablo le está diciendo a los filipenses, Dios es el que produce en ustedes. Es decir, Dios está en ustedes. Y eso es más que suficiente, hermano. Más que suficiente. Si Dios está en nosotros, así el querer como el hacer. Dios es el que inclina el corazón a las buenas obras. Y solamente son llamadas buenas obras cuando ese corazón ha sido inclinado por Dios. La Confesión de Fe de Westminster dice que toda obra que tú hagas que pueda ser buena, si no fue Dios que inclinó tu corazón a hacerla, es una mala obra. Eso es lo que enseña la Biblia. Porque Dios es el que inclina el corazón. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo Dios inclina nuestro corazón a las buenas obras, a la santificación, que es de lo que estamos hablando. El Señor va a inclinar nuestro corazón a la santificación. Por eso cuando tú sientas ganas, tengo ganas de leer la Biblia, lee la Biblia. Cuando sientas ese inmenso deseo de orar, póstrate y ora. Y cuando el sábado en la tarde estés pensando en la iglesia y en el servicio, prepárate, báñate y arregla tu ropa y di, mañana voy a ir a la iglesia. Porque es el Señor inclinando nuestro corazón. Mire lo que pasó en Esdras 1:5. Cierro en 2 minutos. Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué hizo Dios en el espíritu de estas personas? Dios despertó el espíritu. Ellos en sí mismos, hermano, ¿ustedes creen que querían ir a construir esa gran obra de construcción? Ir a cortar madera al cerro y labrar piedras y esas obras colosales sin las herramientas ni la maquinaria moderna de hoy día. No, dice que Dios despertó su espíritu. Y eso habla, hermano, de una energía que recibieron tremenda, hermano, para hacerlo. Cuando el espíritu de Dios venía sobre algún juez o sobre algún rey, se levantaban, hermano, y despedazaban con sus manos lo que agarraran. Dice la Biblia que cuando el espíritu de Dios venía sobre Sansón, agarraba un león y lo hacía pedazos como que estaba rompiendo un cabrito en pedazos. Y eso habla de que Dios produce en nosotros la energía, la fuerza para hacerlo. Veamos otro pasaje ahí mismo, Esdras 1:2. Esdras 1:1 y 2. Esdras 1:1-2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Y este era cristiano? No, Ciro era un pagano. ¿Y quién despertó su espíritu para que dejara ir libre a su pueblo? Dios.
Y si Dios puede despertar el espíritu de un pagano para que se cumpla la profecía de Jeremías, que 70 años iban a estar cautivos y luego iban a ser liberados, ¿no podrá el Señor despertar tu espíritu para que vivas en santificación? Claro que sí. Lo que pasa es que a veces contristamos el espíritu de Dios. Y Él nos dice, si nosotros decimos, no, si yo lo que quiero ver es el partido de fútbol. Entonces debemos tener mucho cuidado. Que Dios produzca en nosotros, hermano, una insatisfacción santa con no seguir siendo como somos. Usted le podría decir eso en oración al Señor. Señor, produce en mí una insatisfacción para que yo no sea como soy. Porque si uno que usted tiene muchas cosas que a usted no le gustan de usted mismo. Yo tengo muchas. Yo le puedo pedir al Señor en oración, Señor, haz que yo esté insatisfecho con cómo soy. Que Dios ponga en nosotros un desprecio genuino por el pecado. Que cuando nosotros nos exponemos a algún pecado, Dios mismo produzca en ti decir, hey, eso es aborrecible, eso es vergonzoso, eso es horrible. No hagas eso, no veas eso, no digas eso, no escuches eso, no pienses así. Que Dios produzca en nosotros un deseo por parecernos más a Cristo. ¿Y por qué hará todo esto el Señor? Escuche, para rematar, lo último, por su buena voluntad. Porque la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Así que, hermanos, para concluir, si Cristo se humilló hasta lo sumo y luego fue exaltado a lo sumo, que no usemos esto solamente como un tratado teológico, sino como un llamado a vivir declarando Cristo es el Señor. Pero más que con nuestras palabras, con nuestros hechos. Amén, oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.